Antes de iniciar, mis hermanos, ¿por qué no volteas con el que tienes a un lado y le regalas una sonrisa de oreja a oreja? Muy bien, ¿por qué no cerramos nuestros ojos, mis hermanos, y ponemos este tiempo en las manos de Dios? Padre, te bendecimos por tu bondad, te bendecimos por tu fidelidad y te bendecimos por tu palabra. Señor, te pedimos que en esta tarde nuestros oídos estén atentos a tu voz, nuestros ojos estén fijos en ti y nuestro corazón, Señor, esté receptivo a tu palabra y a tu Espíritu Santo que obra en nuestras vidas. Padre, te pedimos que en esta tarde seas tú hablando, que tu palabra sea instruyéndonos y que tu Hijo sea glorificado sobre todas las cosas y que nuestros corazones sean transformados con el poder de tu Santo Espíritu. Te honramos, te bendecimos y te damos toda gloria y todo honor en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, vamos al libro de Génesis. Si son tan amables, vamos a Génesis, vamos al capítulo 11. Es una historia breve que todos conocemos, pero que de igual manera, como lo hemos estado diciendo, es de bendición para nuestras vidas. Génesis 11, versículo 1 al 9. Vamos a estar viendo la historia de Babel, de la Torre de Babel. Todos ya la hemos escuchado, ya la conocemos, se nos enseña en las escuelitas de los niños. Es una historia corta, la vamos a leer rápidamente. Para aquellos que toman nota, el título se llama así justamente, Babel. Sí, versículo 1 dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, o hablaban el mismo idioma. Versículo 2: y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Versículo 9 para terminar. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Es una historia corta, es una historia conocida. En esta historia de Babel, o en este suceso, pasan algo muy interesante. Una de las cosas muy interesantes que pasan en esta historia es que los humanos, o la raza humana, descubre algo nuevo, que es el ladrillo. Anteriormente se hacía con piedra, pero ahora descubren el ladrillo. Y el versículo 3 por eso nos dice, el versículo 3, ¿sí? Que les sirvió el ladrillo en lugar de piedra. Hacen este nuevo invento de ladrillo, y ellos quieren edificar una torre. Esta historia se sitúa o sucede en la nación de Babilonia, ¿sí? De hecho, hay un lugar que se nombra ahí, y ese lugar específicamente se encuentra en Babilonia. De hecho, el nombre Babel en hebreo significa también Babilonia para los hebreos. Así que este suceso ocurre en Babilonia. Y en Babilonia en ese tiempo era muy común este tipo de torres. Se conocían como sigurat. Estas sigurat eran torres altas, edificadas para los dioses, con escaleras en los costados. Algunos de los que han estudiado la Biblia dicen que esta torre en específico, esta torre de Babel en específica, era el templo de Marduk.
y que medía aproximadamente 91 metros a conforme a las demás se acostumbraba a hacer. Así que era una costumbre en esos tiempos hacer este tipo de torres. Como hemos dicho en hebreo, el nombre para Babilonia es Babel. Y en esta historia vemos que el mismo orgullo arrogante que inspiró a rebelarse a Eva y Adán, y este mismo orgullo arrogante que hizo que Caín construyera su ciudad, de la misma manera este orgullo hace que aquellos hombres, o como dice la Biblia, que todos en la tierra, toda la tierra quisiera levantar este zigurat o esta torre. Ahora, hay tres enseñanzas muy importantes dentro de esta historia que quisiera compartirles. Número uno, una historia de desobediencia. La torre de Babel, este monumento, es un acto de desobediencia. Es un acto un acto rebelde, a la voluntad de Dios. Es un acto de desobediencia a lo que Dios les dijo que hicieran a la raza humana. Esta historia pasa o acontece después del diluvio. Todos hemos escuchado la historia del diluvio, me imagino, ¿verdad? A causa del pecado, Dios inunda la tierra, salvando solamente a Noé y a su familia y a los animales, a un par de animales por cada especie, por cada raza. Después de que el mar baja y Noé y su familia y los animales salen, en Génesis capítulo 9, versículo 1, no lo busquen, Dios hace un pacto con Noé y bendice Dios a Noé y le dice lo siguiente. Le dice: Noé, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Esto suena a palabras conocidas porque es el mismo mandato que Dios le da a Adán y Eva, ¿verdad? ¿Qué le dice Adán y Eva cuando los forma? Fructificaos y llenad la tierra. Ese era el mandato. Dios quería que se llenase la tierra. Para llenar la tierra, entonces, Noé y su familia, para fructificar, para multiplicarse y para llenar la tierra, Noé y su familia debían de hacer una cosa, que era expandirse, llenar la tierra. No podían llenar la tierra estando en un solo lugar. No podían llenar la tierra quedándose en un solo sitio. Ellos lo que tenían que hacer era multiplicarse, y a causa de esa multiplicación ellos tenían que empezar a expandirse, a salir de sus tierras. En la historia de Babel vemos lo contrario. Vemos que el versículo 1, que toda la gente tenía una sola lengua. Versículo 2, y que encontraron, salieron del oriente y hallaron una llanura en Sinar que se encontraba en Babilonia, y se establecieron ahí. La Biblia es muy específica. La Biblia dice que toda la tierra, no sabemos cuántos eran, no sabemos si eran muchos o si eran pocos. Lo que sí sabemos es que la Biblia dice que eran toda la tierra. Y toda la tierra, en vez de obedecer la voluntad de Dios y salir y llenar la tierra y multiplicarse, ellos lo que quisieron hacer es quedarse en un lugar y hacer un monumento a su nombre. Vemos por Génesis capítulo 9 que el que estaba como gobernante en esa zona, Génesis 10, era Nimrod. Vamos a Génesis 10, versículo 8, por favor. Y Cus engendró a Nimrod, que llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Versículo 10. Y fue el comienzo de su reinado, ¿dónde? Babel, Erech, Akkad y Calné, en la tierra de ¿dónde? De Sinar. Entonces vemos que el gobernante aquí, tal vez probablemente el que estaba dando las órdenes, el que estaba diciendo: mira, tú haz ladrillo, tú haz esto, tú haz lo otro, era Nimrod. Y Nimrod, su nombre significa rebeldía, el rebelde, rebelarse.
Entonces vemos que cuando Nimrod reina, hay rebeldía, hay desobediencia. De la misma manera, mis hermanos, que cuando en nuestro corazón reina Nimrod, cuando en nuestro corazón reina la rebeldía, cuando en nuestro corazón está gobernando la rebeldía, por resultado, por consecuencia, va a haber desobediencia. Y cuando hay desobediencia, no nos va tan bien. Es consecuencia de la desobediencia. Y yo a mi hija le he estado enseñando, ya está grandecita, ya va a cumplir 3 años en diciembre, y le he estado enseñando: hija, cuando tú obedeces, te va a ir bien. Si tú obedeces a papá, a mamá, te va a ir bien. Si no obedeces a papá y a mamá, no te va a ir bien. Si no haces caso a las instrucciones que papá y mamá te dan, no te va a ir. Al contrario, vas a tener castigo o vas a tener disciplina. Y es una imagen, mis hermanos, pequeña de lo que ocurre en nuestra vida cuando desobedecemos a Dios. Ocurren cosas en nuestras vidas, no porque sea un castigo, no siempre, porque muchas veces la consecuencia de la desobediencia, ¿qué es? Perdición. La paga del pecado es muerte, es una consecuencia. Si yo le digo a mi hija: hija, es tiempo de recoger tus juguetes, y ella no hace caso, va a haber una consecuencia. De esta manera, mis hermanos, vemos que esta historia de Babel nos habla de un pueblo desobediente que ha sido llamado para fructificar, para llenar la tierra, para salir y llenar la tierra, pero prefieren quedarse en un lugar. Yo pregunto, ¿qué torres de desobediencia tenemos en nuestros corazones? ¿Qué torres que representan desobediencia en nuestras vidas están en nuestros corazones, están en nuestras vidas? Que Dios nos ha llamado a hacer algo, que Dios te está diciendo, te está llamando a hacer algo, pero tú has decidido desobedecer la palabra de Dios, la voluntad de Dios, y hacer algo para ti. Porque este es el caso. Toda la tierra, cuando hizo la torre en Babel, ellos hicieron una torre ¿para quiénes? Para ellos mismos. Hagamos una torre y hagámonos un nombre. Ellos no desobedecieron para, bueno, voy a hacer esto por aquí, o bueno, fue algo para ellos mismos. Que la desobediencia siempre será para algo mío, para un beneficio mío, porque yo busco un beneficio mío, o porque yo quiero hacer otra cosa que se me ha mandado a hacer. Vamos a Colosenses, capítulo 3, por favor, versículos 5 y 6. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Escuchemos las palabras de Pablo, versículo 5 nuevamente. Hacer morir. ¿Qué significa hacer morir? Extinguir, quitar lo terrenal de vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. ¿Alguna vez has deseado algo malo a alguien? Y avaricia. Y quiero que hagamos un paréntesis, un énfasis en la gravedad de la avaricia, porque la avaricia es idolatría. Alguien avaro, alguien que no puede ser generoso ni poquito, es idólatra. ¿Por qué? Porque está atesorando algo como si lo perdiera, no tendría más sentido su vida. Todas estas cosas, dice Pablo, y no es una lista completa, hay más cosas terrenales que debemos de quitar de nuestras vidas, pero todas estas cosas, está diciendo Pablo, quítenlas de tu vida. Versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia.
La ira de Dios es algo verdadero. La ira de Dios es un atributo de Dios. Dice Pablo, viene la ira para los hijos de desobediencia, para aquellos que han sido llamados a hacer algo, pero han decidido no hacerlo. Aquellos que han sido llamados a hacer algo y han decidido no hacerlo. Vamos a Tito, capítulo 1, versículo 16. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Dice Pablo, los que son puros, todos lo encuentran puro, pero los que son impuros, no hay nada que puedan encontrar puro. Es como en el mundo, cuando estabas en la escuela, o aquellos jóvenes que están en la escuela, cuando estás en la escuela, en la secundaria, en la preparatoria, en el CEBETIS, hay ciertas palabras que no tienen nada de malo, pero que no las puedes decir. ¿Por qué? Porque los compañeros la toman de doble sentido. Así que tienes que cuidarte qué palabras usar, qué palabras no usar para que no te hagan doble sentido. Hay hasta nombres que le sacan apodo al nombre y lo riman con algo obsceno. ¿Por qué? Porque para el impuro no puede haber pureza. Y dice, versículo 16, dice, y profesan conocer a Dios. Tal vez los de Babel profesaban conocer a Dios. Tal vez conocían lo que había pasado anteriormente en el diluvio. Tal vez ellos conocían la historia, conocían a sus antepasados. Y tal vez profesaban conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Hay algo, mis hermanos, que es muy peligroso en nuestras vidas. Y es profesar conocer a Dios, pero negarlo con nuestros hechos. Esto es tan peligroso. Profesar, decir, sí, yo creo en Dios, pero con los hechos le negamos. ¿Tú te imaginas si tu cónyuge, tu esposo o tu esposa, te dijera, yo te amo, pero te golpeara todos los días? ¿O te engañara constantemente? ¿Tú podrías creer en sus palabras? ¿Tú podrías creer en lo que profesa decir? ¿Tú podrías creer en ese supuesto amor que él o ella te tiene cuando constantemente está golpeándote, constantemente está engañándote, constantemente está humillándote en público? ¿Tú podrías creer en las palabras que profesa tu cónyuge si hiciera eso? Yo creo que nadie, ¿verdad? ¿Tú crees que se podría creer a alguien que profesa creer en Dios? Alguien que profesa seguir a Dios, pero que no haga su voluntad. ¿Tú crees que se pueda creer en alguien que profesa ser discípulo del Señor e hijo de Dios, pero que viva de tal manera que niegue a Dios, siendo abominable, rebelde y reprobado en toda buena obra? La historia de Babel, mis hermanos, nos muestra a un pueblo desobediente. Alguien dijo por ahí, la desobediencia es como idolatría. ¿Por qué? Porque para desobedecer a un amo es porque estás obedeciendo a otro amo. Para desobedecer la voluntad de Dios, tú tienes que primero obedecer a otro amo para desobedecer a Dios. Si tu Señor fuera Dios, no desobedeceríamos a Dios. Pero cuando lo hacemos,
estamos insinuando tener a alguien más superior a Dios a quien nosotros debemos de obedecer. Y vuelvo y hago la misma pregunta: ¿qué torres de desobediencia hay en nuestras vidas? ¿Qué torres de desobediencia hay en nuestras vidas? Puede ir desde lo más sencillo hasta lo más complicado, mis hermanos. Puede ser, esposo, que Dios te ha llamado a amar a tu esposa y no lo estás haciendo. Puede ser, esposa, que Dios te ha llamado a honrar a tu esposo y no lo estás haciendo. Puede ser, joven, que Dios te ha llamado a honrar a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y te tengas largura de vida y no lo estás haciendo. Puede ser que Dios nos ha llamado a ser discípulos y no lo estamos haciendo. Número 2. La historia de Babel, vemos una historia de altivez. Hay un orgullo en aquellos que quisieron levantar este monumento. Vamos al versículo 4, por favor. 3, por favor. Este versículo 3. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Versículo 4. Y dijeron: vamos, edifiquémonos en una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Aquí vemos que cuál era la intención de estas personas en construir esta torre. Altivez, orgullo, hacerse de un nombre, hacerse de fama. Nombre puede significar fama, puede significar descendencia, puede significar altivez. Por esto, al decir que ellos querían hacerse de un nombre, querían decir que todos vieran mis logros. Querían presumir a diestra y a siniestra este monumento y este logro que ellos habían hecho y ellos habían conocido. La altivez es algo tan peligroso en nuestras vidas, mis hermanos. El orgullo es algo tan peligroso. Buscar hacernos de un nombre es tan peligroso. Versículo 3. Ellos hicieron ladrillos. Yo no sé si ellos fueron los que los inventaron o si anteriormente ya se había inventado. La Biblia no nos especifica, pero es la primera aparición del ladrillo. Y el hombre, cuando quiere hacerse de un nombre, cuando quiere fama, cuando quiere sentirse engrandecido, es capaz de mover cielo, mar y tierra para conseguir lo que quiere conseguir. Pero muchas veces y tristemente, cuando se trata de hacer la voluntad de Dios, el hombre no está dispuesto a hacer nada. Para construir una torre, vamos a hacer ladrillo, vamos a coserlo, vamos a ingeniárnosla para levantarla y que llegue hasta el cielo. Y yo no sé mucho de ingeniería, pero lo que sí sé es que entre más larga la torre, más ancha necesita hacerse, porque si no empieza a tambalearse. Y el hombre, en buscar fama, en buscar de hacerse un nombre, él está dispuesto hasta morir, a desgastarse, a hacer lo que sea para conseguir su fama, que todos vean lo que él ha hecho. ¿Tú conoces a alguien que le gusta presumir lo que hace? Le gusta presumir lo que tiene, le gusta que todos vean lo que ha conseguido y lo enseña a diestra y siniestra.
¿Por qué? Porque busca un nombre, busca fama como estos. El hombre, para buscar lo suyo, está dispuesto a desgastarse, pero para hacer la voluntad de Dios, precisamente la Biblia dice que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque el hombre, para hacer la voluntad de Dios, hay muchos textos. Hay una parábola, una historia que Jesús cuenta y dice, hubo un banquete, una fiesta de un rey y mandó a las invitaciones. Y uno dijo, ay, no puedo ir. No puedo ir porque acabo de comprar un terreno y ocupo ocuparme de él. No, yo no puedo ir porque tengo a mi mamá enferma y ocupo cuidarla. No, yo no puedo ir, rey, porque me acabo de casar. Déjame que primero pase mi luna de miel. Y muchas veces el hombre, para hacer la voluntad de Dios, no tiene la humildad para decir sí, como el profeta. Heme aquí, envíame a mí. No, ponemos pelos. No, Señor, mira, estoy en la escuela. Dame chance unos 10, 5 años para terminar y entonces te voy a ser fiel. No, Señor, es que mira, estoy en la universidad, es que acabo de comprar, es que acabo de construir, es que me acabo de casar. Dame chance. Pero cuando Dios te llama, no te estoy diciendo, mira, ven, pero si quieres ven en 5 años. No pasa nada. No, Dios está llamando hoy a hacer su voluntad hoy. Mientras tú haces la voluntad de Dios, tú te puedes casar. Mientras tú haces la voluntad de Dios, tú puedes estudiar, construir, comprar, hacer y deshacer lo que tú quieras, pero haz la voluntad de Dios. La altivez, mis hermanos, nos hace pensar primero en nosotros antes que en el prójimo o antes que Dios mismo. Cuando somos altivos, pensamos solamente en lo que nosotros queremos conseguir y en lo que nosotros queremos hacer, y nos olvidamos lo que Dios quiere para nosotros, nos olvidamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Mira, déjame decirte algo, tenemos la libertad de superarnos en distintas áreas de la vida. Dios nos ha dado la libertad para superarnos, para no quedarnos estancados, sino superarnos. Por eso estudiamos, por eso muchos toman actualizaciones. ¿Para qué? Para superarse. Y eso está bien. Hay hermanos, hay hombres, personas que son electricistas, plomeros, carpinteros, yeseros, ingenieros y todo lo que termina en ñero. ¿Mande? Y eso está bien. ¿Por qué? Porque te da herramientas para la vida, te superas. Yo comencé a estudiar algo que se llama de ortopedia y ortodoncia, aparatos para ortopedia y ortodoncia. Y yo pensaba que iba a ser algo fácil y ya llevo 2 años y voy para el 3er año, pero es algo para superarnos y eso está bien, tenemos la libertad para hacerlo. Mi esposa está tomando un diplomado en pediatría para superarse y está bien, eso es bueno para nosotros, pero mis hermanos, no debemos de pensar que podemos reemplazar a Dios. Podemos superarnos en la vida, está muy bien, está excelente, hazlo. Pero no pienses que puedes reemplazar a Dios en tu vida. Tú puedes tener tu licenciatura, diplomado, doctorado, maestría, pero no pienses que puedes reemplazar a Dios. Algo que siempre les he dicho a aquellos que estudian la Biblia: tú puedes tener herramientas, hermenéutica, homilética, exégesis, libros, diccionarios y herramientas que te ayuden a hacer tu trabajo de estudio, pero no puedes olvidarte de la oración.
No puedes pensar que solamente porque tienes estas herramientas ya no necesitas orar o ya no necesitas humillarte delante de la presencia de Dios. La Torre de Babel representa la altivez del hombre desesperado por reemplazar a Dios y por él creerse y hacerse de una fama. Vamos a Proverbios 14:12, por favor. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ellos pensaban, los de Babilonia, los de Babel, pensaban y creían que lograrían construir una torre cuya cúspide es el cielo. Ellos podrían pensar que era algo bueno, y déjame decirte algo: la torre en sí no es algo malo. Lo malo fue las intenciones de los hombres. El que tú te superes no es algo malo. Lo malo es muchas veces la intención por la cual lo hacemos. Tener tu casa, tener tu carro, tener tu buen trabajo. Eso no es malo en sí. Lo malo está en las intenciones de cómo lo hacemos, o cómo lo conseguimos, o para qué lo hacemos. Esto es el camino de muerte. Proverbios 14:16. Se me lo pueden buscar también en la traducción lenguaje actual, por favor. Proverbios 14:16 dice: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Vamos a la traducción lenguaje actual, si me lo pueden poner, por favor. Dice el proverbio: el sabio conoce el miedo y se cuida del peligro. El sabio conoce el miedo. Una vez iba con unos amigos, fuimos a un parque de diversiones que tienen juegos que te llevan así, locos, ¿verdad? Y a mis amigos les encantaban esos juegos y a mí no me gustan. Y dicen: no, yo no me voy a subir. Y me decían: miedoso. Y dije: no, eso es ser sabio. ¿Por qué? Porque el sabio conoce el miedo. El miedo te ayuda a tener limitaciones. Si no tuviéramos miedo, nos iríamos en la moto a 100, 120, 180 y se pudiera, en los carros casi volando, pero por el miedo sabemos contenernos. El sabio conoce el miedo y se cuida del peligro, pero el tonto es atrevido y se pasa de confiado. Es bueno, mis hermanos, tener confianza en Dios. Es bueno vivir confiadamente en Dios, pero es malo ser confianzudo en uno mismo. Pensar que todo lo puedes, pensar que todo lo sabes, pensar que ya nada te puede sorprender. Y la Biblia lo describe como alguien tonto. El tonto es atrevido y se pasa de confiado. Hay un dicho en inglés, lo traducimos al español. En Estados Unidos es muy común los casinos y los juegos de azar, y hay un dicho en inglés que, si lo traducimos al español, dice: el que no arriesga no gana. Bueno, dice el proverbio: el que quiere ser arriesgado es porque es un tonto y porque no es lo suficientemente sabio como para darse cuenta del peligro. La altivez, mis hermanos, nos hace actuar como tontos al estar dispuestos a arriesgarnos, a ser confianzudos en nosotros mismos, en querer buscar fama. Nos gusta que los hombres nos miren, nos gusta que la gente vea el éxito que tenemos y que nos envidien o que nos admiren. Nos encanta eso. Pero en muchas ocasiones, mis hermanos, lo que hacemos no lo hacemos para glorificar a Dios, que es el mandato.
Hacer todo como si lo hagan para el Señor. Ya sea que comas o que bebas, todo hazlo para glorificar a Dios. Está el mandato, hacer todo para glorificar a Dios. Pero muchas veces lo que hacemos, lo hacemos para que la gente nos admire. Incluso nuestras buenas obras. Incluso lo bueno que podamos hacer. Muchas veces lo hacemos para que la gente nos vea. Vamos a Proverbios 16, 18, por favor. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. La torre de Babel, esta historia representa también altivez en la humanidad. Y así como la pregunta en el punto 1 fue ¿cuántas torres de desobediencia tienes en tu vida? Esta pregunta es similar. ¿Cuántas torres de altivez has querido construir para ti? ¿Cuántas torres de altivez has querido levantar para hacerte de un nombre? Para que digan, el hermano está ungido, el hermano está acá, en la presencia del Señor. Casi estira la mano y lo toca nada más. ¿Cuántas torres hemos querido construir para hacernos de un nombre? El servicio que hacemos a Dios es para glorificarle a Él, para honrarle a Él. Lo que hacemos fuera de la iglesia de la misma manera debería de ser para glorificar el nombre de nuestro Dios. Pero ¿cuántas torres hemos levantado para tener nuestro nombre grande, en alto, que todos los vean y que todos lo admiren? Hay ocasiones en que la iglesia podemos ser las personas más dulces, pero en la casa podemos ser las personas más ásperas. ¿Y qué es eso? Una torre que estás levantando para tu fama. En el trabajo podemos ser los más trabajadores, pero en la casa no podemos levantar ni un plato. ¿Y qué es eso? Torres para nuestra propia fama. En la iglesia podemos ser el más amoroso y amar a todo el mundo, pero en la casa nadie nos quiere ver. ¿Por qué? Torres que levantamos para nuestra propia fama. Casas que la gente construye solamente para hacerse un nombre. Autos que la gente compra solamente para hacerse un nombre. Ropa que la gente compra solamente para hacerse un nombre. Cada lunes voy a Guadalajara a la escuela a estudiar. En una ocasión, digamos de regreso, me regreso en omnibus, pero de ida me voy en Larios. Yo que más quisiera regresarme en Larios, más barato, pero ya no hay Larios en la noche, así que me regreso en omnibus. Y en esa ocasión me tocó a un lado a un par de jóvenes, un joven y una jovencita. Y yo iba a mi teléfono y estaban hablando. Y de repente dice la muchacha, no, me vine en los del sur. Y el muchacho dice, te viniste en los del sur. ¡Qué vergüenza! Y la muchacha dice, yo sé, pero pues no hubo de otra. Me dio pena, me iba agachando. ¿Por qué? Porque la gente considera tal vez el omnibus como acá, en los del sur, tal vez para acá, y los Larios, pues olvídate, ¿verdad? Pero todo esto es porque la gente busca hacerse de un nombre, busca hacerse de una fama, busca un estatus y pertenecer a ese estatus. Pero los hijos de Dios deben de ser personas humildes, humilladas, sencillas. De lo vil y de lo menospreciado escogió Dios para avergonzar al sabio.
de este mundo. El hombre de Dios, la mujer de Dios, los hijos de Dios no debemos de ser personas altivas, dispuestas a hacer y construir solamente para nuestro propio nombre o nuestra propia fama. Cuidémonos de la altivez. Incluso, hermanos, cuidémonos de la altivez congregacional. Yo estoy en iglesias grandes, de 5, 4, 3,000 personas, y lo que se dice en esas iglesias es muy parecido. El nombre de la iglesia se levanta por encima de incluso de Dios. Y la gente agradece ahora a la iglesia. Y es que la iglesia fulanita me restauró. Y es que la iglesia fulanita nos ayudó en nuestro matrimonio. Y es que la iglesia fulanita hizo esto en mi vida. Y nos olvidamos, mis hermanos, que es Dios. Nosotros solamente somos vasos, instrumentos que Dios ha decidido usar. Pero cuidémonos de esa altivez. ¿Sí? Y número 3, para ir terminando. La enseñanza que vemos en la Torre de Babel es una enseñanza de gracia. Es una enseñanza de gracia. Estas personas deciden levantar una torre que llega hasta el cielo, que la cúspide está al cielo, hacerse un nombre. Y el temor de ellos era ser esparcidos, que ser esparcidos era la voluntad de Dios. Dios quería que se esparcieran, que llenaran la tierra. Pero ellos dijeron, hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos, por si fuéramos esparcidos. Y dice la palabra, versículo 5, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Ahora, cuando dice la palabra y descendió Dios, no pensemos que literalmente Dios desciende porque Él es omnisciente, sino que aquellos que han tomado el discipulado 2 entenderán que es un antropomorfismo. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ellos estaban decididos a hacer eso. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Podemos ver por el contexto bíblico lo que está diciendo, es que no solamente estaban queriendo hacer una torre, sino que también querían hacer una ciudad. Y Dios dice, mira, estos cuates están construyendo una torre y no van a parar, y nada les impedirá que paren, los hará que paren. Así que vamos a hacer algo, vamos a confundir sus lenguas. De esta manera se confundirán y van a dejar esta obra necia. Y aquí donde muchas veces podemos tener un punto de vista erróneo y pensar que la diversidad de lenguas en Babel es una especie de maldición o una especie de castigo por la desobediencia de los hombres. ¿Verdad? Los hombres desobedecen, y ¿qué hace Dios? Los castiga. ¿Cómo? Los confunde las lenguas para que ya no sigan desobedeciendo. Y podemos pensar que es un castigo de Dios, pero lejos de ser un castigo de Dios, lo que podemos y debemos de ver es que es un acto de gracia de Dios para los hombres. Y lo voy a explicar de esta manera. ¿Cuál fue el mandato que Dios le dio a Adán y Eva? Fructificar y multiplicar la tierra. ¿Cuál fue el mandato que le dio Dios a Noé? Fructificar y llenar la tierra. ¿Y qué deben de hacer? Esparcirse. ¿Qué hicieron la gente en Babel? Se juntaron, estaban desobedeciendo la voluntad de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Les dio diferentes lenguas, diferentes idiomas. ¿Para qué? Para que se confundieran y después ¿qué? Se esparcieran. Las lenguas que Dios manda, los idiomas, la diversidad de idiomas que Dios manda en la historia de Babel, no es para castigarlos, sino para volverlos a su voluntad.
Dios quería que llenara la tierra, y si los hombres se quedaban en Babel, no lo iban a hacer. Entonces, ¿qué hace Dios? Da diversidad de lenguas. ¿Para qué? Para ponerlos nuevamente en sus planes, en la voluntad de Dios, que se esparcieran y que así llenaran la tierra. Y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. Ese era el propósito de Dios para la humanidad desde el principio, que se esparcieran. Así que las idiomas, las lenguas, mis hermanos, no era un castigo, sino era un acto de gracia para que el hombre volviera a hacer la voluntad de Dios. Algo similar pasó con el profeta Jonás, que ya vimos historia. Jonás, le dice Dios, Jonás, ve a Nínive, y Jonás desobedece. ¿Y qué manda Dios? Un gran pez. ¿Para qué? ¿Para que se lo trague y lo mate? No, para volverlo a poner en la voluntad, en lo que debería de estar haciendo. El pez en la vida de Jonás fue un acto de gracia para Dios, para poner a Jonás nuevamente alineado a la voluntad de Dios. Las lenguas, los idiomas en la Torre de Babel es un acto de gracia de Dios para poner a la humanidad nuevamente en su plan. Así que Dios decide confundir esas lenguas, los hombres se esparcen, no esparcidos, y así el plan de Dios continúa. Y esta es una magnífica noticia para nosotros, mis hermanos. ¿Por qué? Porque así como el pez es un acto de gracia de parte de Dios, así como los idiomas es un acto de gracia de parte de Dios para ponernos nuevamente la voluntad de Dios, muchas veces Dios puede darte algo en tu vida para ponerte nuevamente en su voluntad. Y no lo vemos así muchas veces, pero estamos clamando por un trabajo, Dios nos suple el trabajo, nos va bien en el trabajo, ganamos muy bien en el trabajo, pero de repente nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de Dios, dejamos de venir, dejamos de orar, dejamos de buscarle, y de repente perdemos el trabajo. ¿Y qué hacemos? Regresamos a los caminos de Dios. ¿Y qué fue eso? Fue un acto de gracia de Dios para volver a ponerte en su voluntad. Así pudiera decirse de alguna pareja que tal vez tuviste, pero que Dios te tuvo que poner nuevamente. Algo fuerte que viviste para que volvieras a regresar a los caminos de Dios y volvieras a estar alineado en su voluntad. Lejos de verlo, mis hermanos, como una obra del diablo, deberíamos de verlo como un acto de gracia de parte de Dios, porque ¿cómo entonces veremos el diluvio? ¿Veremos el diluvio como una obra del diablo? ¿O veremos el diluvio como un acto de gracia de Dios para poner a la humanidad nuevamente en su voluntad y darle una segunda oportunidad? Habrá momentos donde el pecado es tan grande que Dios decide castigar, como Sodoma y Gomorra. Pero hay momentos, mis hermanos, donde Dios hace actos de gracia para volverlos a poner en su voluntad. Y estos actos de gracia pueden verse como diversidad de idiomas, algo que no creo que alguien se haya afectado. Puede verse como un gran pez que puede traer miedo tal vez, o puede verse como un diluvio que acabe con todo aquello que nos está matando. Y la historia de Babel, mis hermanos, nos muestra cómo Dios constantemente está
obrando en gracia para que tú y yo estemos alineados en su voluntad. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El acto de gracia más grande que Dios ha hecho es mandar a su Hijo, crucificarlo, para que el pecador entonces tenga un camino que seguir para llegar a Dios. Y esto es por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Este es el acto de bondad, el acto de gracia más grande que Dios ha hecho en nuestras vidas. No cometamos el error de Babel. Confiar en nuestras fuerzas, en nuestras habilidades, buscar nuestra fama, buscar nuestro renombre. Y recordemos que si somos salvos es por gracia. Y demos gracias a Dios que si una vez estuvimos lejos de Él, Él fue el que nos trajo. Algunos solamente ocupamos un empujoncito para que Dios nos traiga para acá. Otros tal vez ocupamos un jalón de orejas para que Dios nos trajera de vuelta. Otros tal vez un jalón de patillas. Otros tal vez un jalón de greñas. Pero Dios es que nos trae aquí en acto de gracia. Vamos de pie en esta tarde, mis hermanos. Pongámonos de pie y cerramos nuestros ojos. Y quiero terminar nuevamente haciéndote estas dos preguntas y una tercera al final. Número 1. ¿Cuántas torres de desobediencia hay en tu corazón? ¿Qué es lo que Dios te ha llamado a hacer y no lo estás haciendo? Y cuando digo lo que Dios te está llamando a hacer, no me refiero a que Dios te está llamando a predicar o Dios te está llamando a... No. Vamos a lo básico. Dios nos está llamando a santidad. Dios nos está llamando a vivir para Él. Dios nos está llamando, varones, a amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Dios les está llamando, hermanas, a respetar y honrar a sus esposos y a someter a sus esposos como la iglesia de Cristo. ¿Qué es lo que estamos no haciendo que se levantan en nuestras vidas como torres de desobediencia? Y número 2, ¿qué torres de altivez estás construyendo en tu vida para tu gloria? Que estás haciendo tal vez mucho y estás construyendo mucho y tal vez eres admirado y tal vez eres respetado, pero todo lo que haces no es para Dios sino para ti. Número 3, has recordado que todo es por gracia de Dios, o te has olvidado y has pensado que es por tus obras. Vamos a orar en esta tarde. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu misericordia. Gracias, Padre, porque en tu amor, en tu gracia, tú nos llamas, Señor, tú nos devuelves, Padre, a tu hogar. Padre, te pedimos perdón si en esta tarde, Señor, por nuestras vidas hemos sido altivos. Señor,
Perdónanos, Padre, si hemos sido orgullosos. Te pedimos que en esta noche Tú obres en nuestras vidas y que nosotros menguemos para que Tú seas glorificado en nuestras vidas, Señor. Que nos mantengamos humildes, Señor, para que Tu nombre sea glorificado y sea exaltado.